Ahora sí, buenas noches a todos, a todas, darles la bienvenida a la última clase de Ciencias Naturales. Ya recuerden que hoy día se acaban, esta semanita en realidad se acaban todas las clases que se desarrollaron a través de la plataforma de CENCAP, ¿ya? Así que queda poquito tiempo para que ustedes puedan rendir su examen oficial. Supongo que ya están todos inscritos, con sus colegios ya más o menos determinados, ¿cierto? Porque es, esa es la última parte que a ustedes les corresponde desarrollar, que va a ser su real prueba, ¿ya? La de los ensayos, su ensayo que va a determinar si van a aprobar el cuarto medio, ¿cierto? Así que nada, pues chiquillos, desearles la mejor de las suertes a todos, ya que ojalá puedan rendir un muy buen ensayo, que puedan lograr el objetivo principal de este curso, que era poder apoyarlos ya con respecto a los contenidos y a los aprendizajes que ustedes requerían para poder dar una buena prueba. Ya, así que ojalá que todo resulte bien, que todos puedan aprobar este curso, ya, y de esa manera puedan lograr un objetivo importante que supongo yo que lo es, ya, para ustedes. Por algo llegaron hasta acá, hasta la última instancia, se han mantenido durante todo este tiempo, ya, asistiendo a las clases. Yo sé que, bueno, la mayoría de ustedes trabaja, ya hay niños de por medio, familia, responsabilidades, etcétera. Ya, así que se les agradece su participación en esta clase, ya, y espero poder haber sido un aporte para ustedes en cuanto a lo que ustedes requieren, ya, así que nada, pues, hoy día vamos en la retroalimentación, no sé si alguien quiere decir algo antes de pasar a la retroalimentación del último ensayo que se hizo. Profe, muchas gracias por el compromiso y enseñarlos, pues, y tenerlos paciencia. No, de nada, Valesca, para eso estamos. Fernanda, levantaste la manito. Sí, profesora, buenas noches. Igual agradecerle por la paciencia, por estar ahí enseñándonos y que nos vaya bien nomás y a seguir estudiando para Así es, poder sacar alguna carrera o algo, porque es el propósito que tenemos todos los que estamos aquí, pues. claro, es seguir adelante, ¿cierto? Sí, muchas gracias. De nada. Jexy, Nada, profe, complementando un poco con mis compañeras, agradecerle también, yo vengo del año pasado con usted y agradecerle por su paciencia, por, eh, por, por esas veces que entramos tarde a la clase o a veces la conexión estaba mala y no le pusimos a lo mejor mucha atención, pero eso, gracias por estar estos 2 años con los que estamos del año pasado, creo yo. Y sí, nada, pues ha sido todo agradecerle. un desafío eh, poder trabajar de esta manera con ustedes, porque la educación online es difícil, uno tiene que estar ahí en una pantalla, no sabemos quién está detrás o cómo está esa persona. Entonces, en definitiva, es todo un desafío, tanto para ustedes como para uno como profesor. ¿Ya? Sí, Así que nada, la paciencia se tiene porque somos profesores. Ya hay un profe sin paciencia no sirve, ya es así, ya, así que no, yo encantada de haberlos conocido y como les digo, ojalá que les vaya muy bien. Ya, no, Paulina, muchas gracias a ustedes por creer en el programa y por querer seguir, ya, porque independiente de las causas por las cuales cada uno de ustedes dejó sus estudios en algún momento, el volver a retomarlos implica un desafío tremendo, ya, y eso lo hicieron y me alegra, pues con algunos empezamos el año pasado, yo me incorporé a este programa el año pasado, continuamos este año, así que feliz de poder haberlos acompañado en este proceso y de verdad espero que les vaya muy bien en sus pruebas, ya. Así que nada, pues, mucha suerte. Suerte para todas y todos. Buenas noches, Sandra. Ya,
Ahora entonces pasamos a lo que es la retroalimentación del último ensayo que se hizo en la clase anterior, ¿ya? Voy a empezar a compartir la pantalla. Ya vamos a ir revisando cada una de las preguntas, ya con sus respectivas respuestas que se encuentran en rojo. Ya, la pregunta número 1 decía, en la energía eléctrica, las partículas que participan activamente son, seleccione una alternativa, fotones, electrones, protones y neutrones. Ya la respuesta correcta ahí era electrones. Siempre en un átomo, ya lo único que se va a estar moviendo van a ser los electrones. Ya recuerden que solamente si hablamos de una reacción donde hay radioactividad de por medio, ahí podríamos recién empezar a pensar en las partículas que están en el núcleo, que son los protones y neutrones. Recién ahí. Ya, pero en este caso, y sobre todo cuando estamos hablando de energía eléctrica, ya son los electrones los que tienen una participación activa. La pregunta número 2 se refería a la imagen ya del encéfalo, una parte del sistema nervioso humano, ¿cierto? Donde se mostraban distintas partes de nuestro cerebro, encéfalo, etc. ¿Ya? Y decía, observa la siguiente imagen, que representa parte del sistema nervioso humano, y responde las preguntas 2 y 3. Bueno, la pregunta número 2 decía qué número representa una parte del encéfalo denominado bulbo raquídeo. Ya es esta sección de acá, la respuesta correcta era la número 5. Ya toda esta región de acá se denomina tronco encefálico, pero esta región gordita que sobresale se denomina bulbo raquídeo. ¿Ya? La número 3 decía procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. ¿Qué número representa el órgano descrito? En este caso se refería al cerebelo, ya que está indicado con el número 7. Siempre y generalmente salen preguntas relacionadas con este órgano, ¿ya? Porque es un órgano bastante importante porque nosotros nos permite realizar los movimientos exactos, ¿ya? Y coordinados, y que son movimientos precisos. Por ejemplo, enhebrar una aguja, ¿ya? Ese es un movimiento que nosotros logramos hacer gracias al procesamiento que se da a nivel del cerebelo, ¿ya? Si yo vuelvo a mirar esta imagen un poquito, esta es la imagen frontal. Aquí voy a encontrar el lóbulo frontal ya del cerebro. Ya, por lo tanto, todo esto es la parte posterior. ¿Ya? Y toda esta región se llama lóbulo occipital, que es la parte de atrás de nuestra cabecita, es la nuca. La pregunta número 4 decía que estaba relacionada también con la misma función anterior del número 7, ya de la región que estaba indicada como el número 7, porque decía cuál de las siguientes actividades del ser humano se vería afectada producto de un daño permanente en el cerebelo. Ya las posibles alternativas eran reducción de la capacidad intelectual o razonamiento, pérdida del movimiento y el equilibrio, pérdida de la memoria y el habla en torno dificultosa. ¿Ya? La única que correspondía ahí era la pérdida en la coordinación del movimiento y el equilibrio. Como les decía, el cerebelo es un órgano que está coordinando los movimientos,
¿ya? Y el equilibrio es un movimiento preciso, ¿ya? Es un movimiento bastante complejo porque mantenernos en equilibrio implica que este órgano esté funcionando correctamente, ¿ya? En cambio, las otras funciones que estaban aquí están relacionadas todos con aprendizaje y memoria, y eso se encuentra en la corteza frontal, ¿ya? De nuestro cerebro. La número 5 decía, son moléculas de variada naturaleza química. Se les llama mensajeros químicos. Esperemos un segundito, Erwin quiere entrar. Ahí sí. ¿Ya? Son moléculas de variada naturaleza química y se les llama mensajeros químicos. Y actúan a distancia sobre una célula blanco. ¿De qué molécula se trata? Las posibles alternativas, linfocitos, anticuerpos, neurotransmisores y hormonas. Ya aquí la respuesta correcta era hormona. Neurotransmisores forman parte de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y el sistema nervioso ya actúa de manera rápida, no actúa a distancia. Ya los linfocitos y los anticuerpos son células que se encuentran en nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Y las únicas que entraban dentro de esta categoría son las hormonas, ¿ya? Recordemos cuando vimos nosotros el sistema endocrino, vimos que se establecía una comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ya y una de las cosas importantes era que las hormonas, unas son de naturaleza química y actúan a gran distancia sobre otras células, ¿ya? En cambio, los neurotransmisores ya son mensajeros químicos también, pero actúan a distancias cortas, ya se comunican a través de las neuronas. Ya, la número 6 decía, frente a un determinado estímulo al medio ambiente, un organismo responde a través del sistema nervioso y el endocrino. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la secuencia correcta en el mecanismo de acción endocrino? Seleccione una. La A decía hormona, célula blanco, neurona, célula endocrino. La B, neurona, célula endocrina, hormona, célula blanco. La C, célula endocrina, neurona, hormona, célula blanco. Y la D, célula blanco, hormona, neurona y célula endocrina. Como decía la pregunta anterior, ya la hormona responde, ya es un mensajero químico, pero responde en un largo plazo. ¿Ya? No es una respuesta rápida. En cambio, la neurona es una respuesta rápida. Por ejemplo, si yo me clavo la mano con una aguja, inmediatamente yo tiendo a sacar mi mano, ¿ya? O si me quemo la mano, hago lo mismo. ¿Por qué? Porque yo en mi piel tengo también receptores, ¿ya? Que son receptores nerviosos, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que actúa en mi cuerpo es una neurona. Posteriormente, la neurona ya actúa sobre la célula endocrina, estimulándola. ¿Para qué? Para que secrete una hormona, ¿ya? Y esa hormona va a actuar sobre una célula blanco, una célula en específico, ¿ya? Por lo tanto, siempre la respuesta rápida es la del sistema nervioso que está representado por su célula, la neurona. ¿Ya? La número 7 decía, los impulsos nerviosos son de naturaleza. La neurona estaba conformada por distintas partes. Ya el soma neuronal, donde estaban las dendritas, que eran pequeñas prolongaciones que salían del, ya el cuerpo alargado que salía de este soma, que es el axón, y el axón terminaba en una arborización terminal, ya que era donde se encontraban los botones presinápticos. Ya entonces,
en ese sentido, ¿cuál es la dirección correcta de transmisión? Ya siempre viaja desde las dendritas al soma neuronal. Esa era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque las dendritas son pequeñas células, ya donde va a llegar primero la información, es llevada al soma, donde se va a producir un procesamiento y posteriormente el impulso es llevado al resto del axón. ¿Ya? Pero la dendrita es la que primero, desde ahí se va a hacer la transmisión del impulso. La número 8 decía, ¿cuál de las siguientes opciones ya explica en qué consiste? Ya, la neurona está formada, está también, tiene que ver con, no solamente con los neurotransmisores, ¿ya? Sino que también con iones que están cargados, ya sea positivo o negativamente. Ya, por eso que hablamos de polaridad. Es decir, cambia los polos de una neurona cuando se produce un impulso nervioso. ¿Y eso por qué se hace? Porque las neuronas cuando están en reposo necesitan cambiar de polaridad, ya, para que el impulso nervioso sea transmitido a la siguiente neurona y así sucesivamente, ¿ya? Pero es un cambio temporal, ¿ya? Es decir, pasa el impulso nervioso y después de eso la neurona nuevamente vuelve a estar en reposo, no puede quedar siempre, ¿ya? Aletargada. Por ejemplo, hay drogas que mantienen a nuestras neuronas, lamentablemente, activas completamente y no se produce este cambio en la polaridad. Por eso que es algo anormal que está ocurriendo en nuestro organismo. Ya, por ejemplo, todas esas drogas que son estimulantes. Eso es lo que genera. Ya, por lo tanto, la neurona no vuelve a estar en reposo. Pero en un proceso normal y cotidiano, lo que hace nuestro organismo, que no está afectado por nada externo, ya es que hay un cambio temporal de la polaridad de la membrana. ¿Ya? Y después la membrana de la neurona vuelve a estar en reposo. La número 9 decía la acromegalia es causada generalmente por un tumor no canceroso. Generalmente afecta a los adultos de mediana edad. Los síntomas incluyen el agrandamiento del rostro, las manos y los pies. ¿Qué hormona está asociada a dicha enfermedad? Ya, alternativas: adrenalina, tiroxina, crecimiento y glucagon. La respuesta correcta era la del crecimiento, ya, porque se produce una mayor calcificación de los huesos, ya, en zonas específicas del cuerpo, por eso que afecta a los adultos ya. Por eso que las personas con esta enfermedad, ya, les tienden a crecer las manos, los pies y el rostro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se produce una calcificación y eso tiene que ver con la hormona del crecimiento, ¿ya? ¿Alguien me habló? Miriam. Profesora, ¿existe la posibilidad, disculpe lo patúa, que usted nos envíe esa misma prueba en PDF como para estudiarla un poco? Sí, mira, yo la voy a dejar bueno, esta clase va a quedar grabada, ¿ya? Y yo se las voy a subir como material de PDF, ¿ya? Para Sí, que, porque para encima, que lo puedan ustedes tener. perdón, es más fácil descargarla porque de verdad, no es por nada, profesora, pero esta clase es como bastante complicada, más encima, si la prueba la van a hacer de esta misma manera, tiene muchas alternativas como para Información, enredarse. claro, es que esto es hacer la retroalimentación del ensayo, ¿ya? Pero el material va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan acceder a él, ¿ya? Ya, continuamos entonces. Eh, bueno, aquí había que seleccionar, ¿cierto?, la hormona y la correcta era la hormona del crecimiento. Ya la adrenalina tiene que ver, siempre que nosotros asociamos la hormona adrenalina, tiene que ver con cambios principalmente en nuestra conducta, ¿cierto?, con situaciones que nos afectan y que generan un aumento de la adrenalina en el organismo.
Ya la tiroxina la asociamos inmediatamente a enfermedades como el bocio, por ejemplo, ¿ya? Porque afectan específicamente la glándula tiroides. Y el glucagón tiene que ver con nuestro páncreas, ¿ya? Es una hormona que es secretada por el páncreas. La número 10. La meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y que es mortal en el 50% de los casos no tratados. ¿Qué función cumplen las meninges? Las respuestas producen anticuerpos, producen hormonas para funciones cerebrales, otorgan rigidez al cerebro u otorgan protección y nutrición al cerebro. La respuesta correcta es la D. Ya siempre que hablamos de meninges, ya nos tenemos que inmediatamente recordar de protección. Esa es la palabra clave, protección. Ya las meninges protegen nuestro cerebro y lo nutren también. La 11. ¿Qué hormona está relacionada con la relación de la glucosa sanguínea? Ya, las respuestas, aquí las posibles respuestas eran adrenalina, insulina, vasopresina o glucagón. Ya, en este caso es la insulina. Recuerden que hay muchas personas que cuando les aumenta la glucosa llega un momento en que los medicamentos ya no les funcionan, esas personas deben inyectarse insulina. Por eso que hablamos de insulinodependientes, ¿ya? Entonces, a través de eso es posible también hacer la relación. La número 12 decía, ¿cuál de las siguientes imágenes representa el modelo atómico de Thomson? Cuando nosotros vimos radioactividad, vimos varios modelos, el de Thomson, de Rutherford, ¿cierto? De Bohr, de Dalton. ¿Ya? Entonces, estos son los posibles modelos que teníamos, ¿cierto? Protones, neutrones, electrones, electrón. ¿Ya? Aquí hay un orbital. Por lo tanto, inmediatamente tengo que descartarlo. Este es el último modelo, ya que es el de Bohr. Por lo tanto, también lo descarto porque aquí está planteando los niveles de energía en el cual se encuentran los electrones. Esta esfera es el más básico de todos y corresponde al de Dalton. Y el D corresponde al de Thomson. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Thomson se le atribuye el descubrimiento, ¿ya?, de los protones en el núcleo. Y si se recuerdan, los protones son los que representan la carga positiva. ¿Ya? Por lo tanto, este es el modelo de Thomson. La número 13 decía, de acuerdo con la teoría atómica de Bohr, ¿qué característica representa el átomo en su estructura? Seleccione una. El átomo presenta electrones que se disponen alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía. El átomo tiene una corteza por donde giran los electrones alrededor del núcleo. El átomo está formado por un núcleo muy pequeño de protones y una corteza de electrones. El átomo posee partículas sin carga que le otorgan la mayor parte de su masa y se ubican en el núcleo. La respuesta correcta es ir a la A. Ya, siempre de acuerdo a la teoría de Bohr, Bohr es quien plantea los niveles de energía donde se encuentran los electrones, ¿ya? Por lo tanto, esa era también la palabra clave para entender y para recordar que esa definición correspondía a Bohr, ¿ya? Luego viene la 14. Vamos a moverla un poquito más abajo. Ya, esto también nosotros lo vimos. Ya, el litio tiene un... Esperemos un segundo, creo que alguien... Abigail, sí. La número 14 decía entonces, el litio tiene un número másico que se asigna con la letra A igual a 7. Y un número Z, un número atómico, que es igual a 3. Considerando esta información, ¿cuál es el número de protones, electrones y neutrones que posee el litio? Ya, en este caso, el litio
el litio es un elemento que se encuentra en estado neutro, ¿ya? Cosa importante que hay que recordar acá. El número Z es igual al número de protones que presentan un elemento. Por lo tanto, si su número Z es 3, significa que los protones son 3, ¿ya? Entonces, me puedo quedar con la alternativa A o con la alternativa D, porque son los únicos que tienen protones número 3. Luego, recuerdo que el número másico es la suma de los protones más los neutrones. ¿Eso qué significa? Que si ya sé que los protones son 3, significa que los neutrones son 4, porque la suma de ambos me da 7. Y por último, como es un elemento que está en estado neutro, significa que la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones, por lo tanto es 3. ¿Ya? Así que la respuesta correcta era la letra A. Eso también lo revisamos, así que revisen las clases. Es importante que también puedan revisar los PPTs que se hicieron, sobre todo con aquellos contenidos que les cuestan más. ¿Ya? ¿Qué caracteriza el enlace iónico? Ya, seleccione una. Se produce entre dos elementos no metálicos, se produce entre un elemento metálico y un elemento no metálico, se produce entre un elemento gaseoso y un elemento no gaseoso, y entre dos elementos metálicos. Ya la respuesta correcta ahí era entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Ya, esa era la respuesta correcta para esa alternativa. Ya, por eso es que se produce también la diferencia de cargas entre los elementos que conforman parte de un enlace iónico. Ya después tenían que observar la tabla periódica y responder qué elementos pertenecen al mismo periodo. Ya sodio, bueno, habían varios elementos ahí. En este caso la respuesta correcta era potasio, ya cesio y cromo. ¿Ya? No estaba acá. Profesora, Dígame. en este ejercicio, discúlpeme la ignorancia, pero ¿cómo saco yo la respuesta en ese? Mm, No sé. O sea, de hecho, tiene que haberme ido mal porque ahí no, si antes entiendo poco, aquí no entiendo menos. Espérame un poquito que estoy revisando acá una Scandio y Chrome. Ya, a ver, mira acá. Ya, esta es la tabla periódica. Ya, la tabla periódica de los elementos, donde nosotros encontramos periodos y grupos. Ya, esto es un periodo 1. Ya, periodo 2. Este es el periodo 2. La línea. Este es el periodo 3. Este es el periodo 4. El 5, el 6 y el 7. ¿Ya? Estas líneas son periodos, por eso que era importante que ustedes, y yo en algún momento les dije que tenían que tener una tabla periódica, ya para poder entenderla, porque obviamente en una prueba, si te sale una tabla periódica, no la vas a entender, ¿ya? Pero es necesario, para poder entender química, conocer qué es una tabla periódica, ¿ya? Y frente a eso, ya tú tienes dos cosas importantes, los grupos y los periodos. Cuando yo hablo de grupo me refiero a toda esta línea, pero que es una línea vertical, ¿ya? En cambio, cuando yo hablo de periodo me refiero a esta línea, pero que es horizontal, horizontal, ¿ya? Así, horizontal. La pregunta decía qué elementos pertenecen al mismo periodo, ¿ya? Y me daban distintos tipos de elementos. Por ejemplo, si tú ves acá, Na, sodio, después me decía que el cobre estaba en el mismo periodo y el oro.
estaba en el mismo periodo. Si yo miro acá y miro sin saber el elemento, sino que miro la letra, ya la sigla, Na está en el periodo 3, pero en este periodo yo no veo ni cobre ni oro. ¿Ya? No hay ninguna letra, no hay ningún símbolo que sea igual a estos. Ninguno. Sigo bajando mi alternativa. Oxígeno. ¿Ya? Busco dónde está el elemento oxígeno. Está acá. Me dice que en ese periodo también voy a encontrar al nitrógeno y al hidrógeno. Miro mi periodo. Por acá no hay nitrógeno. ¿Hay nitrógeno? Sí. ¿Pero hay hidrógeno? No. Porque el hidrógeno está en el periodo 1. Y esto es el 2. Por lo tanto, eso tampoco es la respuesta correcta. Luego miro la letra C. El primer elemento es K, es potasio, que está acá, periodo 4. Sigo buscando en esta línea, la siguiente sigla es SC. Busco escandio. ¿Está? Sí, en ese mismo periodo. Sigo buscando el siguiente elemento, CR, cromo. ¿Está? Sí. Por lo tanto, esta era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque los 3 elementos que están indicados ahí se encuentran en el mismo periodo. ¿Ya? Si yo viera, por ejemplo, la siguiente, la letra D, busco litio. Litio está en el periodo 2. Y me dice que en ese periodo también yo voy a encontrar al potasio. Miro el periodo, que es mi línea, es mi línea horizontal, y aquí no está el potasio. Y también me dice que está el cesio. Tampoco está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, la única respuesta correcta era la letra C. ¿Ya? Recuerden, línea horizontal indica los periodos. Y el periodo se contabiliza desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Línea vertical me representa los grupos. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Decía la 17, la vida media de un isótopo X es de 10 años. ¿Qué se puede inferir respecto del isótopo X? Seleccione una. Que en 10 años una muestra de isótopo X se transformará en otro tipo de átomos, que en 10 años se habrá desintegrado la mitad de los átomos de una muestra del isótopo X. La C, que el isótopo X requiere de 10 años para poder ser estabilizado a partir de la transformación de otros átomos. Y por último, que el isótopo X tarda 10 años en desintegrarse completamente y desaparecer del planeta. Ya, recuerden que nosotros en el módulo de química vimos radioactividad y vimos que habían elementos que eran radioactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que sufrían desintegraciones nucleares a través del tiempo. Un concepto era el de vida media, ya, es decir, el tiempo que tarda en desintegrarse un elemento. Pero ojo, ya este tiempo se refiere a, como su nombre lo dice, vida media, es decir, a la mitad del tiempo, ¿ya? La mitad, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo de vida media? Es decir, a cuándo, en qué momento se va a desintegrar la mitad de ese elemento, ¿ya? Y en este caso la respuesta correcta era la letra B, que decía que en 10 años se habría desintegrado la mitad de los átomos de una muestra del isótopo X, ¿ya? Ya decía la siguiente, a partir de la información responde las preguntas 18 y 19. Un grupo de científicos realizó el siguiente experimento. Seleccionó 3 tipos de láminas, una de papel, una metálica y una de concreto. Las láminas fueron bombardeadas con radiaciones de diferentes tipos, alfa, beta y gamma.
Los resultados y la representación del experimento se muestran en la siguiente imagen. Ahí está la radiación alfa, el papel. Fíjense acá que la radiación alfa ya llega hasta la lámina de papel, es decir, atraviesa una lámina de papel solamente. La beta atraviesa la lámina de papel y también la lámina metálica. Y la gamma ya es parada solamente con una lámina de concreto. ¿Ya? Por lo tanto, esto me está hablando del nivel de penetración que presentan estas radiaciones, que también las vimos. Ya dice, con ayuda de instrumentos especiales determinaron la capacidad de cada tipo de radiación de atravesar las láminas. ¿Qué pregunta de investigación busca responder la investigación realizada por estos científicos? Seleccione una. ¿Cuál es la capacidad de penetración de los tipos de radiaciones? ¿Qué ocurre con las radiaciones al bombardear diferentes materiales? ¿Cuántos tipos de partículas forman las radiaciones que penetran distintos tipos de materiales? ¿Cómo se relacionan los tipos de radiaciones con la capacidad de bombardear diferentes materiales? ¿Ya? Y aquí tiene que ver con responder a preguntas de investigación. ¿Ya? Es decir, con este estudio, ¿a qué se pretendía llegar? ¿Ya? Y ahí la respuesta correcta tenía que ver con el nivel de penetración que tenía cada una de las radiaciones. La 19 decía que se puede concluir respecto de la radiación alfa, beta y gamma. ¿Ya? Las alternativas eran: la radiación beta puede ser bloqueada solo por una hoja de papel, la radiación gamma tiene la capacidad de penetrar hasta paredes de concreto, la gamma puede ser bloqueada por una lámina metálica o la radiación alfa requiere un metal para ser bloqueada. Ya, la única respuesta correcta ahí era que la gamma tiene la capacidad de penetrar hasta paredes de concretos y que eso se observaba en el mismo dibujo. ¿Ya? La 20 decía, la expresión número atómico se refiere a, y como lo vimos hace un rato, número Z o número atómico se refiere a la cantidad de cargas positivas dentro del átomo, es decir, al número de protones. ¿Ya? La A decía la diferencia entre masa atómica de los protones. No, no hay una resta acá. Número de partículas con carga positiva dentro del átomo, esa es la respuesta correcta. Número de partículas eléctricamente neutras, no. Y número de partículas con carga negativa, menos, porque eso se refiere a los electrones. La siguiente afirmación corresponde a: es un sólido de mayor dureza en la naturaleza, es transparente y puede tener distintos colores. Según la variedad, no conduce electricidad. Ya, la respuesta, bueno, ahí tenían fullereno, diamante, carbono y grafito. Ya, la respuesta correcta es el diamante. Ya, el diamante es el único material con la mayor dureza capaz de cortar al resto de todos los materiales. Ya, si se recuerdan nosotros cuando vimos química orgánica, ya vimos el carbono. El carbono porque es un elemento que forma parte de los hidrocarburos. Y pudimos ver que de acuerdo a su disposición, ya el carbono podía tomar distintas formas. Podía ser el grafito, como por ejemplo el grafito que se encuentra en los lápices común y corriente que nosotros usamos, el lápiz mina, ¿ya? Pero también podía ser, de acuerdo a su disposición, un diamante, ¿ya? Y en ese sentido tiene esas características específicas que se relacionan con su gran dureza, ya que puede ser transparente, distintos colores, etc. Ya, la 22 decía, el profesor de ciencias solicita a sus estudiantes que identifiquen cuáles de las siguientes características físicas y químicas corresponden a compuestos orgánicos. Ya, la número 1 decía, puntos de fusión, posee altos puntos de fusión. La 2 son excelentes conductores de calor. La 3 existen millones de compuestos de este tipo. La 4 están formados mayoritariamente por enlaces covalentes. ¿Ya? ¿Cuál debiesen elegir? La respuesta correcta era la A, la 3 y la 4. ¿Ya? Porque estamos hablando de una serie de compuestos de naturaleza orgánica. ¿Ya? Y ahí vimos todo lo que eran los hidrocarburos,
y los grupos funcionales, ¿ya? Entonces, ahí lo importante es que vamos a encontrar millones de compuestos de este tipo, sí. De hecho, vimos muchos grupos funcionales y que estaban formados mayoritariamente por enlaces covalentes. Recuerden que el enlace que se forma entre carbono-carbono o entre carbono-hidrógeno es un enlace covalente porque se comparten los electrones de valencia. La 23, la cantidad de agua que pasa por un tubo en determinado tiempo se refiere a, seleccione una, la velocidad de salida, la cantidad de masa del tubo, el gasto volumétrico o caudal y al volumen del líquido que pasa por el tubo. ¿Ya? La respuesta correcta era el gasto volumétrico o caudal. La 24, perdón, la clasificación de los hidrocarburos como alcanos, alquenos y alquinos está determinada por el tipo de enlace de la cadena carbonada, el tipo de grupo funcional que presenta, el tipo de enlace químico distinto a carbono e hidrógeno o el tipo de cadena carbonada. Ya ahí la respuesta correcta era el tipo de enlace de la cadena carbonada. Recuerden que los alcanos tienen un enlace simple. Alquenos presentan un enlace doble y alquinos presentan un enlace triple. La 25. Los alquenos son compuestos orgánicos cuya característica principal es que su estructura contiene a lo menos, ¿ya? Las posibles respuestas. Solo enlaces simples carbono-carbono, un enlace doble carbono-carbono, un enlace triple carbono-carbono o un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Ya? La respuesta correcta era la B, un enlace doble carbono-carbono. Ya recuerden, alqueno, terminación N, eno, doble enlace. Terminación ano, un enlace. Y terminación ino, triple enlace. 26. El concepto de tetravalencia del carbono se refiere a la capacidad del carbono para formar 4 enlaces, el número atómico del carbono, el número de electrones configurados en el nivel 1 y 2 de 4. ¿Ya? Eso significa que es capaz de formar 4 enlaces con sus electrones de valencia. 27. La siguiente tabla muestra la fuerza medida en Newton al colocar dos cargas eléctricas a diferentes distancias. Ya aquí están expresadas las distancias de las cargas en centímetros. 1 centímetro, 0,9 Newton. 2 centímetros de distancia, 0,23. 3 centímetros de distancia, 0,1 y 4 centímetros de distancia, ya 0,06. Es decir, si leen, analizan esta tabla, se dan cuenta que mientras hay mayor distancia entre cargas eléctricas, ya la fuerza entre ellas disminuye. Miren el número, mucho más pequeño, disminuye. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relaciona la distancia entre las cargas y la fuerza que existe entre ellas? A mayor distancia entre las cargas, menor es la fuerza entre ellas. A menor distancia entre las cargas, menor es la fuerza entre ellas. A menor distancia entre las cargas, la fuerza entre ellas se mantiene constante. Y a mayor distancia entre las cargas, la fuerza entre ellas se mantiene constante. La respuesta correcta era la A. De nuevo, leamos. Distancia entre las cargas expresadas en centímetros. 1 centímetro, 2, 3 y 4. Si yo miro acá, ¿ya? Y me fijo que a mayor distancia, ¿qué está pasando? Aquí está más cerca las cargas y se van alejando, porque lo estoy dejando a mayor distancia. ¿Y cómo es la fuerza?
la fuerza va disminuyendo. Mientras más alejo las cargas, más disminuye. Por eso la respuesta correcta es la es la letra A. A mayor distancia, menor es la fuerza entre ellas. A ver, la 28. La 28 decía: Camilo y Antonia realizaron el siguiente experimento. Armaron un circuito eléctrico simple, pero dejaron una parte del cable incompleta. Completaron la parte faltante del circuito primero con una cuchara de cobre, como se muestra en esta figura, y luego con una cuchara de acero, tal como se muestra en la siguiente imagen. Luego de colocar cada cuchara, apretaron el interruptor y observaron si se prendía la ampolleta. ¿Qué resultados podrían obtener Camilo y Antonia en este experimento? 1. La ampolleta en el circuito se prenderá solo al colocar la cuchara de acero. La ampolleta del circuito se prenderá solo al colocar la cuchara de cobre. Y la 3, la ampolleta en el circuito no se prenderá con ninguna de las dos cucharas. Selecciona una respuesta. ¿Ya? Recuerden que hay materiales que pueden conducir electricidad y otros no. En este caso, el acero y el cobre pueden conducir electricidad. ¿Ya? Por lo tanto, si se prende el interruptor, igual se va a poder prender la ampolletita. ¿Ya? Por eso la respuesta correcta era la 1 y la 2. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si esta cuchara hubiese sido plástico, no habría servido. ¿Ya? Porque plástico no es un conductor de electricidad, o se le pone una cuchara de madera, tampoco. ¿Ya? Porque son materiales que no conducen electricidad. La 29. Un imán con la polaridad indicada en la figura, ya se acerca a un anillo de alambre. Este es el anillo de alambre. Conductor con una rapidez constante, velocidad constante. ¿Ya? Este es el imán. Recuerden que el imán, dentro del imán encontramos nosotros una zona, ¿cierto?, que se designa como el polo norte y la otra zona que se designa como el polo sur. ¿Ya? Y en estas condiciones, y antes que el imán ingrese al anillo, es correcto afirmar que en el anillo A se induce corriente alterna, se induce corriente en sentido opuesto al indicado por la flecha, no se induce corriente eléctrica o se induce corriente en el sentido indicado por la flecha. Ya, aquí dice, fíjense, dice, antes que el imán ingrese al anillo, antes que este imán ingrese, el imán va en esta dirección. Ese es el vector. Ya, va hacia la izquierda. Pero me están preguntando qué pasa antes que esto ingrese a este anillo conductor. Si yo me fijo en esta flechita que está acá, esta flecha me está indicando lo que va a suceder antes, lo que sucede antes, ¿ya? Y la flecha es diferente, ¿ya? El sentido. Por eso que la alternativa correcta era la letra B. Se induce corriente en sentido opuesto al indicado por la flecha, ¿ya? Porque esta flecha va en sentido hacia el lado izquierdo. En cambio, esta va hacia arriba, ¿ya? Y a mí me están preguntando lo que pasa antes de que el imán ingrese al anillo. Recuerden que gracias a este tipo de experimentaciones se logró demostrar la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. Por eso se habla de electromagnetismo, porque inducen campos, ya sea magnéticos o eléctricos. Ya. La 30 decía: en la siguiente gráfica se muestran los valores de conductividad eléctrica, ya por 106 de 4 metales distintos. Mi espalda. Teniendo en cuenta la información de la gráfica, en el material que se transmite la carga eléctrica con mayor facilidad es, ¿ya? Fíjense en las barras, en estas barritas, ¿ya? Aquí yo tengo que el oro llega más o menos a los 40. El cobre está sobre 50. El hierro
es inferior a 17. La plata es más o menos, me llega como el 60. Entonces ahí dice, teniendo en cuenta la información de la gráfica en el material que se transmite la carga eléctrica con mayor facilidad, es la plata, el hierro, el cobre o el oro. ¿Ya? De acuerdo a esta gráfica, quien arroja el mayor valor de conductividad eléctrica es la plata. ¿Por qué? Porque es la barra más grande. ¿Ya? Todos estos materiales son conductores de electricidad. ¿Ya? Sin embargo, hay algunos en los cuales el material permite que la transmisión se haga con mayor facilidad. ¿Ya? En este caso, el material que corresponde es la plata. ¿Ya? Porque es el que presenta la barra mayor. Ya, ese era el ensayo que ustedes tenían que desarrollar, ¿cierto? La clase anterior. Ya, igual los resultados ustedes lo encuentran en su plataforma para que puedan ver los resultados de la clase. ¿Ya? Bueno, la cápsula va a quedar grabada, el material también se los voy a dejar. Oye, no pelees. El material se los voy a dejar en el PDF también, como la sesión de hoy día, para que ustedes puedan descargarla y puedan volver a revisar de nuevo la evaluación con más detalle, ¿cierto? Con su evaluación también, para que puedan ver en qué se equivocaron, en qué no, ¿ya? Y nada, pues son contenidos que nosotros trabajamos y lo que estaba ahí era lo que se vio durante este año. Ya, así que lo importante es que ustedes también puedan repasar, puedan reforzar los contenidos que se están trabajando ahí. Ya, se supone que iba a entrar la coordinadora a las clases, no sé si entró a la clase anterior de ustedes. No, No, ¿No? profe, no. Ya, se supone que ella iba a entrar, ahora le están preguntando si iba a entrar o no, porque había avisado que sí, pero no sé qué pasó. Ya, yo voy a pasar la lista mientras tanto, y ahí vamos a esperar unos minutos a ver si es que ella va a entrar o no, porque quería reforzar más que nada el tema de las inscripciones. ¿Se inscribieron todos para dar el ensayo? ¿Tienen todo su colegio ya designado, Paulina? ¿Levantaste la Sí, mano? tenemos colegio y horario. Ya. Todos están ok entonces. Ya, qué bueno que ya se inscribieron y todo eso. Ya, voy a pasar la lista. Por ahí Erwin anotó que estaba presente. Ya, pero voy a pasar la lista de igual manera para que podamos terminar con el proceso. ¿Ya? Ya, Natalia Abarca. No. Magdalena Acuña. Fernanda Acuña. Julio Aguilera. Valesca Allende. Presente, profe. Emanuel Alex Barría. Allende. Marisela Belmar. Diamela Burboa. Jonathan Bustos. Macarena Caballero. Jaime presente, Cálcamo. presente Jaime Cárcamo. Erwin también estaba presente. Jexy Carrillo también. Viviana Presente, Caro. profe. Viviana Caro. Stephanie Chamorro. Luis Espinosa. Miriam Figueroa. Presente, profesora. María García. Tamara González.
Leonardo Guajardo, Josefa Gutiérrez, Sebastián Gutiérrez, María Herrera, Rosa Larenas, Nicole Lastra, Presente, Nicole Lastra. ya, Nuri Lascano, Carolina León, Irlanda Lepín, Luz Lizama, Sandra Lizana, estaba la Sandra, Carla Yantén, Ruth López, Cristian Menares, Fernanda Méndez, Presente, Fernanda Méndez. Paulina Miño, Brandon, Anaís Parra, Presente, Anaís Parra. Cirquei Peralta, Daniela Romero, Evelyn Salinas, Francesca Sangüesa, Doris Sepúlveda, Pedro Sepúlveda, Miguel Serrano, Janina Soto, Paulina Tamayo, Presente. Valesca Tobar, Catherine Toro, Marcela Velázquez, Abigail Vidal, Presente, Abigail Vidal. Catherine Villarroel, Presente, profe. Jennifer Yáñez y Ángelo Zambrano. Ya chicos, nos retiramos más de la clase. Suerte a todos, que les vaya súper bien en su ensayo. Ya voy a subir el material, cualquier cosita me pueden hablar también mandarme algún correo si es que es necesario. Ya, que les vaya súper bien. Cuídense todos. Muchas gracias, buenas Chao, noches. chao, profe. Chao, buenas Muchas noches. Buenas gracias. noches. Que descanses. Chao, chao. Igual ustedes, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes.